el silenciamiento de las voces colectivas, las balas y la persecución han hecho que algunas personas refugien su palabra y acudan a operadores jurídicos o al papeleo judicial para defender sus derechos. Lamentablemente en Colombia el aparato judicial no parece cumplir ese propósito y hace que nos replanteemos cuál es la pertinencia de esos métodos, nos hace pensar qué otra alternativa nos queda, si protestar, si criticar, si tejernos de otras maneras y realizar cambios. Así esas tareas sean un poco más difíciles y más peligrosas. Nuestra invitada de hoy no solo ha sufrido en carne propia la persecución, las amenazas de muerte, de desaparición, no solo por parte de la guerrilla, sino por paramilitares desde que en el 2008 se enfrenta a EPN y al multimillonario proyecto de la hidroeléctrica de Hidroituango, por la defensa del agua y la vida. Salazar, soy de Chiriá. Nacimos, nos crecimos, una familia grande. Somos 10 mujeres y 3 hombres. Nos pusimos en la orilla del río, teníamos nuestra casa en un lugar que llamaba El Cura. Y el agua, el río era la vida de nosotros, porque allí nosotros podíamos pescar, menear, y el ruido del río era la música, era la alegría, era el gozo de nosotros. Nos hablábamos duro para podernos escuchar el uno al otro, porque el río se escuchaba duro, y dormíamos con el arrullo del río. Eso nos arrullaba, dormíamos tranquilos, éramos una familia muy unida y vivíamos tranquilos, gozosos. En la orilla del río nosotros teníamos el rancho, las gallinas, las cuidábamos con poroso tamaco que se recogía en esos mismos lugares. Pescábamos, hacíamos la forma del cebadero del río. Nosotros, donde encontramos el espacio, acumulábamos las piedras así para que el río cebara en la noche, y al otro día volvíamos a este mismo lugar y allí encontrábamos el oro. Y cuando se nos acababa aquí en este lugar, íbamos a otro lugar llamado El Guayco, y nos conocíamos toda esa playa, desde el desemboque del río de San Andrés al desemboque del río de Ituango. Era nuestro, porque era nuestro trabajadero. Habíamos mucha gente que trabajábamos en ese lugar y vivíamos tan felices, tan contentos. Ahora ya nuestra alegría se acabó, ya nos queda solo dolor, tristeza, ver cómo el río cada día está más seco, más muerto. Ya no nos habla como antes, ya no nos arrulla como nos arrullaba, ya no nos habla por medio de sus ruidos. Esto me tiene triste, y la única solución que yo le veo, ¿cuál es? Que larguen esa agua y que vuelvan y dejen correr como antes, poder tener una tranquilidad, gozo, alegría, poder vivir una vida que se vivió desde una infancia hasta una vejez, y que ahorita al llegar la vejez se nos acabó todo. Ya no hay en qué pensar, ya no hay qué hacer en la orilla del río. Rocío Salazar, soy de Chiriá. Nacimos, nos crecimos, una familia grande. Somos 10 mujeres y 3 hombres. Nos pusimos en la orilla del río, teníamos nuestra casa en un lugar que llamaba El Cura. Y el agua, el río era la vida de nosotros, porque allí nosotros podíamos pescar, menear, y el ruido del río era la música, era la alegría, era el gozo de nosotros. Nos hablábamos duro para podernos escuchar el uno al otro, porque el río
echaban duro y dormíamos con el arrullo del río, eso nos arrollaba, dormíamos tranquilos, éramos una familia muy unida y vivíamos tranquilos, gozosos. En la orilla del río nosotros teníamos el rancho, las gallinas, las cuidábamos con oso tamaco que se recogía en esos mismos lugares. Pescábamos, hacíamos la forma del cebadero del río. Nosotros Bueno, muy buenas tardes, Isabel Cristina, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras en esta quinta versión de Tumbaga, Encuentro con Memoria Quimbacha. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hubiese querido estar allá presente. De todas maneras, los espacios directos son más amenos, más constructivos, pero bueno, seguimos aquí apostándole a la cultura, apostándole al conocimiento. Y muchas gracias por la invitación. No, de nuevo, muchas gracias a ti por aceptarnos. Sabemos que en estos momentos estas conversaciones de esta manera no son necesariamente las más agradables para todos, pero para nosotros sí es muy importante que en este espacio podamos tener personas como las que nos han acompañado durante estos días y personas como tú, porque, bueno, hay que decirle a la gente que no conoce a Isabel Cristina Zuleta López, que no dudo mucho más bien que no la conozcan acá en el Quindío, precisamente en la Universidad del Quindío, iniciando este año. Estuvo además, vino a ser parte de un trabajo muy especial que viene realizando la universidad con el programa de trabajo social. Isabel es primero una mujer muy valiente, es socióloga, pero es además la voz de muchas voces acalladas y de personas que se han ido refugiando en su palabra para acompañarse en esa lucha por el territorio. Isabel hace parte de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y de la Vida, y esa asociación hace parte e integra el movimientos vivos Colombia. No sé, Isabel, si nos quisieras contar más acerca del movimiento, de lo que nos vas a contar hoy también acá en este espacio. Bueno, no, yo quisiera compartir con ustedes esta experiencia de lucha, que quizás a alguien le pueda animar también a unirse a defenderlos de Colombia, a defenderlos de las hidroeléctricas, pero también de la minería, de la agroindustria, del vertimiento de agentes contaminantes, de tanto daño que le hacemos los seres humanos a los ríos, pero definitivamente de esa necesidad que implica el reconocernos como habitantes de un planeta en su mayoría de agua, como un cuerpo constituido en mayoría por el agua. O sea, nosotros somos seres de agua y somos seres para defender el agua que permite la vida. Entonces, bueno, invitarlos a esta conversa sobre el agua, sobre las luchas sociales y cómo salir adelante a pesar de las... Bueno, no sé si también, digamos que nos puedes contar un poco acerca de lo que ha hecho Movimientos Ríos Vivos, ahí como un pequeño preámbulo, para que luego iniciemos con la exposición y finalmente, después de la exposición tuya, pues volvamos acá un ratico, conversemos sobre lo que vemos. Bueno, el Movimiento Ríos Vivos es un movimiento conformado por 15 organizaciones sociales de base. Lo que están escuchando al fondo son los truenos, las lluvias ya
Oh. Ya llegaron. El agua Hoy convocada a esta reunión. El movimiento está conformado por 15 organizaciones sociales de base, todas de comunidades campesinas, de la cual yo participo de mujeres, una comunidad muy grande de pescadores, porque realmente son varias organizaciones de pescadores, sobre todo de los municipios de Carga, de Briceño, de Perquia, de Andilla, de Caucasia, de Tarazá, todo un recorrido que hace el río Cauca, es el río más importante de 30 municipios. Cuando llega al occidente de Antioquia, ya empieza la zona afectada por el mercado eléctrico de Huango. Bueno, ahí empezamos a organizarnos, las afectadas, a intentar detener bosques, intentar detener el río, el cañón del Cauca y el Cauca. El movimiento tiene como principal propósito la permanencia. Ese fue el propósito. El hecho de no querer vivir en las ciudades, porque no consideramos que la vida era. Perfecto. Pues yo creo que acá para nosotros es muy valioso y seguramente las personas que pudieron verte en la Universidad del Quindío este año iniciando seguramente quedaron muy impactadas con todo lo que realiza el movimiento Ríos Vivos y ustedes como asociación de mujeres que defienden la vida, el agua y la vida. Por eso nos gustaría entonces que nos cuentes más a través de esta presentación que tienes ya hoy preparada y luego conversamos sobre también cómo puede llegar a impactar la presencia de estas hidroeléctricas o estas empresas o digamos que estos gobiernos nefastos que están rondando muy de cerca al departamento del Quindío. Mucho más. Gracias, Isabel Cristina. Entonces te dejamos ahí para que cuentes. Yo les quiero mostrar esta primera imagen que ustedes acaban de ver, que fue un mapa de Colombia. Ese es el mapa hídrico de Colombia. Lo que hicimos fue evidenciar en ese mapa hídrico, superponer en ese mapa hídrico, se muestran las dos grandes vertientes, no son los ríos más de Colombia. El río Cauca y el río Magdalena no son los más grandes, no son los más caudalosos, no son los más biodiversos, pero son los dos ríos que están entre las dos bifurcaciones de las cordilleras que nos atraviesan en la zona más poblada del país. ¿Qué quiere decir eso? Que son los más importantes en tanto lo humano, no en tanto la naturaleza. Porque a veces nos vamos y decimos, bueno, el río más importante de Colombia es el río Magdalena. Sí, para el humano, no para otro tipo de biodiversidad. Hay otros ríos mucho más importantes en Colombia. Para el río Orinoco, por ejemplo, es una absoluta maravilla. Es gigantesco, es biodiverso, atraviesa unas regiones increíbles. Pero la población colombiana no está tan centrada en habitar esa zona del río. Entonces, nosotros hablamos en Colombia y hay que clarificarlo. ¿Por qué el río Cauca y el río Magdalena son los dos más importantes? Porque allí las poblaciones humanas decidieron buscar sus poblados. Por eso la mayoría del pueblo colombiano dependemos de esas macrópolis, de esas dos macrópolis. Del departamento del Quindío hacen parte de una cuenca. No es que porque no estén ahí pegados del río, sean ribereños, no tengan conexión con la cuenca, por supuesto que la tienen. La mayoría del río Bogotá, por ejemplo, hace parte de la macrocuenca del Magdalena. No necesariamente Bogotá está al lado del río Magdalena. Pero entonces, dejar claro que estas dos macrocuencas que atraviesan todo el país, prácticamente de sur a norte, están en la zona más poblada del país. En el caso del río Cauca, más de 12 millones de personas dependen, es una palabra también y un concepto muy importante, dependen en tanto que, pero más de 12 millones de personas de esta macrocuenca que es el Cauca. Y mucho más podríamos decir de la macrocuenca Magdalena.
pero definitivamente mi experiencia, mi sentido, dolor, mi ánimo está en la cuenca del Cauca. Por supuesto que he recorrido la del Magdalena, he estado en otras cuencas, he estado en el río Caquetá, que es un río maravilloso, en el Putumayo, y he intentado recorrer muchos de los ríos para establecer esta conexión. Creo que es lo más importante para un movimiento. Un movimiento social no se puede constituir sin amor a lo que hace. Un movimiento social no es una estructura empresarial. Un movimiento social no es una ONG. En los movimientos sociales pueden haber ONGs que nos ayuden. Pues necesitamos asuntos administrativos, necesitamos un montón de cosas, necesitamos ONGs dedicadas a la parte jurídica para que nos ayude o a defendernos, que nos atacan, usan el derecho penal en nuestra contra. El derecho, me parecía muy importante lo que decía ahorita la compañera, porque el derecho no solo ha sido usado para defender a los oprimidos, para que nosotros podamos defender, principalmente el derecho ha sido usado para la opresión, no para la liberación. Y es el derecho uno de esos pilares de la democracia moderna que definitivamente tenemos que cambiar. Tenemos que abogar por un derecho propio, por un derecho que incluya la voz de los ríos, que incluya la voz de las montañas, porque definitivamente ese derecho no los escucha, no entiende, no comprende qué es una cultura distinta. Para que una cultura distinta pueda hablar sobre el agua, sobre el río, pues necesita algo, necesita un escucha, necesita realmente un oído dispuesto a entender esa cultura. En ese régimen tan vertical, es muy difícil que las culturas ancestrales, la gente del bosque, le decíamos a la gente del cañón del río Cauca, es muy difícil que se le pueda entender, porque su lógica de vida es completamente distinta. ¿Por qué? Porque son transhumantes, que no les gustaba el sedentarismo, porque no les gustaba acumular, entonces no tienen el sueño que tienen muchas personas de querer un carro, una casa y una beca, porque primero los carreteras entonces no tienen carro, segundo no quieren una casa porque les parece un estorbo porque van de un lado para otro y les gusta ser andariegos, se llaman, les gusta, esa es su forma de vida, de estar atados, y bueno, ahorita en este confinamiento sí que es más complejo. Y pues una beca de que si todo lo que han aprendido en su vida y lo que quieren ser es conocer el río, conocer el cañón, saber de los peces, su gran orgullo es el que más sepa de especies, su gran orgullo por conocer. Y eso es lo que están desapareciendo. Esa otra gente que no cabe en una forma establecida y que se está impuesto. Esa gente en la que más me he acercado yo, la que más he compartido durante estos 12 años, son los barequeros y las barequeras, específicamente del cañón del Cauca. El cañón del río Cauca es lo que llamamos el Cauca medio, cuando ya ha dado un recorrido grandísimo por el país, porque nace en esa estrella hídrica maravillosa. Y después de que sale, casi inmediatamente cuando sale, entra a Popayán, a una gran ciudad, sale de Popayán y es represado en el Cauca por la represa La Salvajina, sale en la represa La Salvajina, bueno, sale, digamos, le permiten salir al río, llegan al Valle del Cauca, y hay que decirlo, el río Cauca para el departamento del Cauca, para el departamento del Valle, es un río absolutamente fundamental. La ciudad de Cali depende en un 80%. O sea, sin el río Cauca, Cali no sería lo que es, y el departamento del Valle no sería lo que es. Lamentablemente la industria de la caña ha secado grandes afluentes del río. Y eso es muy doloroso porque eso lo sentimos las comunidades más abajo. Las comunidades aguas abajo vamos sintiendo lo que está sucediendo en la parte alta de la cuenca, porque hay toda una cuenca. Entonces sale de Cali con un montón ya de contaminantes. La ciudad de Cali ha tenido históricamente malos manejos de aguas residuales y entra Jumbo y es peor porque ya no son toda la concentración poblacional, que es un problema ambiental gravísimo. A la gente no deberíamos, es que tan juntas no cabemos en ese espacio y la huella ambiental que dejamos es enorme.
En cambio, la población dispersa pues no tiene tantos problemas, no tiene tanta demanda de servicios y no tiene tantos problemas en generación de contaminantes. Sale de la ciudad de Cali y entra a una ciudad industrializada como es Yumbo, y en Yumbo pues efectivamente le arrojan al río Cauca una cantidad de lixiviados, de desechos producto de las cementeras y de la gran industria que tiene Yumbo, y también producto de la concentración poblacional por las plantas de tratamiento, no alcanzan a tratar siquiera el 20%. Entonces, todo eso se va concentrando en el río. Llego rápidamente, bueno, hay que pasar por Marmato, hay que pasar por unas zonas también industriales del tema de la minería, horribles, y el río tiene una capacidad de regeneración increíble. O sea, el río ha soportado ese daño que le hemos hecho de manera impresionante. Y eso en gran parte es por el oxígeno, por la velocidad, porque le caen muchísimos otros afluentes que están renovando esas aguas. Y nosotros no sabíamos, cuando entraba ya al departamento cruzado del suroeste, que también le caen un montón de lixiviados de la agroindustria, sobre todo, bueno, la agroindustria en la parte del Valle del Cauca. Vamos por favor a los barequeros, a la imagen de los barequeros. Cuando sale del Valle del Cauca, la gran agroindustria es el tema de la caña, que ha perjudicado muy en una alta proporción al río Cauca, pero también hay otro tipo de agroindustrias, como cítricos, todos ese tipo de contaminantes que les echan supuestamente fertilizantes, agroquímicos, para que esos cultivos se vean las frutas más bonitas y para que produzca un montón, pues la mayoría por lixiviación, la mayoría por escorrentía, la mayoría se va a las aguas subterráneas y termina en el río. La mayoría estamos hablando de más del 60% y algunos hasta el 80%. Quiere decir que todo ese montón de plata que se gasta en abonar, en fertilizar, en echar agrotóxicos, químicos, pues lo que sencillamente va a dar es a contaminar las aguas. Y esas aguas pues se van juntando en las grandes cuencas. Y de eso estamos hablando del que es el río Cauca. Claro, cuando el río pasaba, nosotros nos damos cuenta que pasa por ahí y casi las comunidades decimos, pues todo se lo lleva el río. El río es ese factor de renovación. Y por eso es que nosotras, la gente de río, nos da miedo las aguas estancadas. Siempre nos ha parecido que hay allí alguna especie de tormento, que algo que no les permite fluir. Porque siempre hemos tenido la idea de que eso es un río es para fluir, distinto a una laguna. Entonces le tenemos miedo a esas aguas concentradas. Cuando estancaron el río Cauca, cuando lo represaron de manera ilegal con Hidroituango, pues no solo mataron una cultura que es la del barequeo, la imagen que ustedes están viendo. Esos son barequeros ancestrales y artesanales, es una técnica de antes de la colonia, es una técnica que ha sido muy perseguida, que ha sido criminalizada, que se ha usado el derecho penal en su contra, cuando es una técnica que es nuestro origen. O sea, no fue traída por los españoles, si bien hay comunidades afro que tienen algunas técnicas de barequeo, no son las mismas que teníamos en muchos territorios de Colombia. Entonces hay unos valores culturales específicos para el barequeo y en el cañón del río Cauca tienen una especificidad y una relación con el bosque. Esos barequeos que ustedes están viendo, pues hay hallazgos arqueológicos de más de 400. Por eso nosotros nos debemos a reconocer esa ancestralidad de ese territorio y esa técnica y a proteger esa técnica, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de ese oro que se sacaba de esa manera, con esas herramientas construidas por la misma gente, en relación con las plantas del bosque, con una botánica específica de ese territorio. Las comunidades que vivían en la parte media y alta bajaban, ejercían ese barequeo específico, además, pero requieren del fluir del agua. Ese barequeo no se puede dar en agua estancada, porque ese barequeo se le llama, o llaman ellos mismos, la cosecha de oro. La cosecha de oro quiere decir que no está ahí siempre. ¿Qué es cosechar? Se cosecha el fruto que se ha cultivado. Y para eso hay que dejar cebar el río, como lo dice la compañera en el que ustedes escucharon.
Y eso tiene una manera, tiene una interpretación, tiene una forma. Entonces no es como que sencillamente yo voy a ir a cualquier lado, a cualquier río sacando. Eso tiene unos tiempos, además tiene unas personas a las que el río les da permiso. A no todas las personas les da permiso. Eso es parte de las creencias de, digamos, de mi territorio. Y eso es maravilloso porque esos valores culturales son lo que pueden, lo único que puede establecer un límite real. Nosotros podemos transgredir las normas, podemos transgredir las leyes, pero la cultura es la que nos pone los límites. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué es lo permitido y qué no es lo permitido? Porque ese territorio no es para destruir y sacar todo el oro, no, porque es que el próximo año vamos a quedar sin cosecha. Porque es que hay un equilibrio, hay una razón de ser, y cuando el río no permite el barequeo, él se va a manifestar. Tenía grandes crecientes para impedir que la gente se acercara. Eso ya no se da. Cuando se da el represamiento del río, lo que hacen es precisamente acabar con esa posibilidad de relacionamiento con el territorio y dejar en riesgo y de extinción una técnica ancestral, una cultura milenaria, que para nosotros es una pérdida invaluable. Eso no tiene precio, eso no se pone en valor, eso no es, vale tanto. ¿Cuánto vale una cultura? ¿Cuánto vale una lengua? ¿Cuánto vale una forma de ser? Eso no tiene ninguna posibilidad económica. No se puede, nos han dicho, bueno, es que el problema ambiental es que no se le ha puesto valor a cada una de las especies para poder tasar entonces el daño económico si establecemos que cada una de las especies tiene un valor económico. Y nosotros decimos, es que la vida no se podría poner solo en términos económicos, es que el dinero es solo un medio. El dinero, si quieren, en economía clásica es el fin, es solo un medio supuestamente para el bienestar. Lo que pasa es que se ha tergiversado todo y se convirtió en el fin. El fin no tiene sentido, o sea, no tiene sentido que hayamos convertido el medio en el fin. El fin es esto, el bienestar, que la gente pueda hacer lo que heredó de sus ancestros y quiere hacer, y que un Estado social de derecho se lo permita hacer. Pues bueno, una hidroeléctrica le impide ser lo que quiere ser. ¿Por qué? Porque eso que ustedes están viendo ya todo está inundado, está debajo del agua. Y al estar debajo del agua, pues no solo se impide que hagan ellos lo que quieran hacer, sino que se le impide a todas las demás especies estar allí. Estamos hablando de todos los animales, estamos hablando de las especies vegetales, todo quedó inundado. Y es ahí donde surge la lucha. El movimiento Ríos Vivos surge en ese momento en el que nos damos cuenta, todo esto que vemos, ya vamos hacia arriba, todo esto que vemos va a dejar de existir. ¿Por qué va a dejar de existir? ¿Quién dijo que no tenía derecho a existir este territorio? Estos animales microscópicos que no van a estar nunca en un inventario ambiental también tienen derecho a la vida, tanto como nosotros. Es más, hay unos más eficientes en términos de las dos condiciones básicas de la vida, de la eficiencia de la vida, una la reproducción y otra el conseguirse la comida, el sobrevivir, el no dejarse atacar por otros. El ser humano es muy inferior a la mayoría de las especies, solo porque no nos reproducimos en la cantidad que lo hacen otras, sino porque además nos reproducimos cuando no es. O sea, hay muchas especies que se empiezan a reproducir, pero cuando ya tienen asegurada la comida, cuando tienen asegurada su capacidad de defenderse de otros que las pueden desaparecer. Entonces, esto está desapareciendo no solo a las posibilidades humanas, sino también a las no humanas. Y por eso surge el movimiento. Cuando nos damos cuenta, bueno, todo esto va a quedar debajo del agua por el interés de unos pocos, no se vale. O sea, no se vale que no tengan en cuenta los animales, no se vale que no tengan en cuenta el bosque, no se vale que no tengan en cuenta los sueños, las expectativas. Pueden ser distintos de los otros, tendrían derecho a existir. ¿Cuáles son los municipios afectados por el megaproyecto? Veamos, por favor, ese mapa, el que predomina el megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango. En todo megaproyecto hay una discusión fundamental. ¿Y cuál es el área de afectación? Eso es una discusión de la cual toda lucha debe partir. No me voy a enfrentar, a la privatización de un territorio.
Entonces, ese territorio pues debe tener unos límites, debe tener un marco, debe tener un hasta dónde. Ese es el principal problema de los megaproyectos, ese es el principal problema, además de una lucha social. Uno, lo primero que se pregunta es, bueno, ¿con qué gente me junto? ¿Con la gente de dónde? A la gente primero que hable como yo, porque el tema de la barrera lingüística es enorme. Segundo, la gente que se parezca también, o sea, que tenga como los mismos sueños, que tenga los mismos pensamientos. Porque pues si no vamos a estar en dificultades para trazarnos una línea común. No, este mapa que están viendo ahí es el de desaparición forzada, pero es el mismo mapa del área afectada por el megaproyecto. Eso es una discusión en todas las luchas. ¿Cuál es nuestra lucha y en qué territorio se circunscribe? Ahora hay unas luchas más abstractas, por eso la importancia de esta conversación. Hay unas luchas más abstractas en el sentido en el que no requieren un territorio específico, no requieren definir un territorio. Por ejemplo, la lucha feminista. La lucha feminista no requiere definir un territorio específico. Las mujeres estamos en todas partes. Ahora, que no nos reconozcan es otra cosa, pero estamos en todas partes. Y en este país somos mayoría, además, precisamente por la violencia. En mi territorio somos mayoría. Ahora, que nuestra voz sea escuchada es otra cosa. Pero la lucha de las mujeres no necesita estar territorializada para darse. ¿Por qué? Porque el territorio en el que se da es este cuerpo que se identifica como... Y algunas pues nos ponemos un apellido en términos de esta lucha, que es el feminismo comunitario, el feminismo radical, hay un montón de feminismos, y ese apellido ya empieza a darle unos límites. Ahora, esa es la importancia de los límites. Por eso este mapa, yo les quiero presentar, es muy importante, porque ha sido gran parte de nuestra lucha la discusión sobre los límites. ¿Qué son los límites? No son lo mismo que las fronteras. Y lo primero que discutíamos es un río no es una frontera. Eso nos lo impuso la colonia. El río Cauca no nos divide. El río Cauca nos une, nos junta. Y se ha conservado la manera de nombrar de un lado y del otro lado del río el mismo nombre para ese territorio. Y la colonia trajo una cosa que fue perversa, que fue la división política administrativa. Y esa división político administrativa, ¿cómo empezó? Empezó por resguardos. Entonces, concentrar a los indios para que no se les jugaran y pudieran trabajar. Y esa división de los resguardos era hasta dónde usted puede estar. Ese límite todavía lo conservamos porque el territorio nuestro, el territorio quimbaya, no es una división política. O sea, el territorio es un sentir, es una construcción colectiva, pero no ha estado por las fronteras políticas administrativas. Es decir, el cañón del río Cauca es mucho más allá que el municipio de Ituango, mucho más allá. Así el municipio de Ituango sea el más grande. El cañón del río Cauca es una ecorregión enorme, así como lo es La Mojana. La Mojana no es un solo departamento. La Mojana es toda una ecorregión que ustedes están viendo en pantalla en la parte baja, que se ve mucha agua. Ahí hay varios departamentos, hay varios municipios, pero es un solo territorio. Cuando empezaron a partirnos, también lo hicieron por países, que es lo que pasa con la frontera que tenemos con Venezuela, la parte de La Guajira, partieron a la nación Wayuu, partieron su territorio por una idea de un país y de una nación y de una nacionalidad que no se va a construir fuera de la lengua, que no se va a construir fuera de sus costumbres. Es decir, esta lógica colonial de partir las culturas todavía la estamos viviendo. Esto es una demostración concreta. Por eso la lucha por el tema de las fronteras es fundamental. Nosotros tenemos que discutir ese tema de los límites. Nosotros tenemos que ser disruptivos en el sentido de cuál es el departamento del Quindío, exactamente cuál es la región cultural del Quindío, más allá de la región político-administrativa, cuál es la región ecológica del departamento. Porque es que un nevado no se puede partir. O sea, no me pueden decir que es que el nevado la mitad es del departamento tal y la mitad. Eso no, eso en términos ecológicos no tiene ningún sentido. Ningún sentido.
así como no lo tiene que nos vengan a decir entonces que un río nos... Y desafortunadamente pues pasan unas situaciones terribles en esos territorios y tampoco las están dividiendo exactamente ni el departamento. En esa región que están afectando por el megaproyecto eléctrico, pues lo que está pasando, y que ha venido pasando, es que es una región azotada por la violencia, por las territoriales, por la importancia estratégica que tiene el territorio. Y como ustedes ven, pues tenemos un montón de desaparecidos, tenemos más de 2.000 personas desaparecidas, en Colombia más de 100.000 desaparecidos. El país no le ha prestado atención a este dolor y este dolor se carga hace muchísimos años. Y esas cifras son solo de las que se alcanzan a registrar, pero el subregistro es enorme, algunos calculan de más del 40%. Quiere decir, la gente que no denuncia a sus desaparecidos. Y eso es un gran dolor. ¿Por qué? Porque todas las culturas, o la mayoría, por ahí me contaron estos días que algunas no, tienen como parte de sus cimientos la relación con la muerte, la ritualidad alrededor de la muerte. Por eso este mapa no es un asunto menor, este mapa es un asunto sumamente importante, y es porque un megaproyecto llegó a destruir nuestra relación. Eso es innombrable, o sea, uno tiene que respetar a los muertos. Todas las culturas tienen una ritualidad, es decir, se hace velorio, le decimos aquí, una estatua, una escultura, algún tipo de ritualidad tiene. En algunas culturas es una momia, momifican los cuerpos, quieren conservarlos de alguna manera, les hacen canciones. Hay un montón de ritualidades alrededor de la muerte, pero dependen del cuerpo. Yo hago ritual alrededor de la muerte con el cuerpo, difícilmente sin el cuerpo. ¿Qué quiere decir que inunden un territorio donde hay cuerpos enterrados? Que nos roban la posibilidad, uno, de verdad, en términos del contexto del conflicto armado y de la violencia, y dos, en términos culturales, que nos roben la posibilidad de duelo y de relacionamiento respetuoso y seguro. Por supuesto que eso no aparece en los estudios físico, biótico, porque no está ahí. Es que es un asunto precisamente inmaterial que hace parte de las culturas. Y por eso es tan importante este tipo de... Porque es que no vamos a ver una descripción, ni siquiera en los tratados de arqueología y en los tratados antropológicos, vamos a sentir eso que se siente, que todos los seres humanos necesitamos al elaborar el duelo de un ser querido. Eso es lo que nos roba un megaproyecto como estos. Y la lucha que empezamos a dar, que inicialmente fue territorial, como trataba de describirlo, es decir, no nos saquen de aquí, por favor no nos lleven, que ya nosotros hemos sido desplazados por la violencia una y otra vez y pues no nos gustó y volvimos, algunos, otros no, pero queremos tener el derecho a la posibilidad de retorno, y si destruyen el territorio, pues esa posibilidad también se aleja, o sea, uno puede retornar a un lugar que está destruido. Miremos esa imagen de la destrucción, porque yo quiero presentarles al cañón del río Cauca, cañón precioso, que más allá de los desaparecidos, que más allá de la muerte, que más allá de los dolores, pues hay una fuerza, hay un espíritu de libertad, hay un espíritu de las tradiciones, de los quehaceres que nosotros intentamos conservar. Y eso para nosotros es territorio. El territorio no solo es el límite establecido, no solo es el río, no solo es el cañón, no solo es la biodiversidad, sino que somos las personas, y además lo que hacemos las personas, lo que queremos las personas, que pensamos, deseamos. No sé si podemos ver la otra imagen. Bueno, en esta imagen ustedes pueden ver eso que nosotros estamos sintiendo, ese dolor
en un cañón profundo donde se desarrollaba esa vida y destruirlo de esta manera. En la imagen de la izquierda empezaron a obstruir el río, pero en esa que están viendo en este momento, la primera era el río Libre, entonces pueden ver un cañón muy... ¿Y cómo está hoy? Está completamente inundado y lleno de agua. Pero ¿qué es lo que lo represa? La imagen anterior, a la que le llamamos destrucción. Ese montón de cemento, esas obras que obstruyen el río, están represándolo. Y aguas arriba vemos esto. Esto es el buchón de agua. Y ese buchón de agua hace que todo se vea verde. Para nosotros fue un cambio absolutamente radical porque el río ya rápido, ría. En este momento pues se ve así. Entonces la gente dice que no es el río, que eso ya no es. Entonces nos preguntamos qué es, porque una laguna tampoco es. Y a la persona desprevenida podría decir, no, tampoco como se ve de verde ahí. O a los que van por ahí dicen, no, qué lago tan hermoso. Yo he visto esas expresiones en el lago Calima, Valle del Cauca, en muchos lagos artificiales y siempre esa incapacidad tenemos los seres humanos más allá. Debajo del agua, pues quedó un pueblo entero. Aquí, debajo del agua de este gran lago, lo que quedaron fueron muertos, quedó un pueblo, quedó una tradición, quedó un bosque seco-tropical. Entonces la invitación siempre sería para las luchas es toda lucha social, no solo se tiene que plantear unos objetivos, sino que tiene que encontrar la manera de develar la verdad, porque la verdad se oculta, incluso con el agua. Lo que vemos bello no lo es. Un lago artificial no es bello. Y nos da la apariencia de belleza solo y únicamente porque se parece al natural. Si no, no nos parecería bello. Entonces lo que están haciendo es engañándonos. Nos engañan con algo artificial y nos hacen creer que es natural. Cuando nosotros vemos esa foto decimos, eso es lo que produce ese lago, eso que ustedes están viendo ahí. Pero ahí vivían las guacamayas, ahí vivían los osos de 3 dedos, ahí vivían muchas serpientes, ahí vivían un montón de animales que tienen derecho a vivir, tanto como los dueños de esta obra, así como nosotros. Entonces ahí pensamos, bueno, toda lucha social se da también por una desigualdad social. El asunto es que ¿por qué es más importante el deseo de unos de destruir este territorio que el deseo de otros de que se conserve? ¿Por qué lo uno se impone sobre lo otro? ¿Y por qué a esa imposición le llaman el interés general? Le preguntaron a Colombia si esto era lo que quería para uno de sus... Le preguntaron a todo el país, a la ciudadanía, ¿ustedes prefieren esta obra de, como llaman, de desarrollo, de progreso a que el río siga siendo libre, que tenga peces, que esas guacamayas puedan volar, que esas guacamayas tengan una casa? No, simplemente le dijeron, no, se va a generar energía. Y entonces se supone que todos estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa por esas comodidades. Pues hay unos que no. Hay unos que creemos que tiene que haber una ética y que tiene que haber una responsabilidad y que si nos tenemos que privar de libertades, de algunas comodidades, pues estamos dispuestos a hacerlo con todo gusto, con tal de que no pase esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuáles son las dimensiones que estamos dispuestos a aceptar de ese desastre? ¿Cuáles son los límites en nuestro comportamiento? Por eso es tan importante, ya no solo territorialmente, sino en nosotros. Y eso es una lucha social. Es decirle a ese otro poderoso, no puedes llegar hasta acá, no me puedes quitar la dignidad, no te permito que hagas esto conmigo. Lo estás haciendo ahora, pero yo me organizo para decirte que si lo has hecho una vez, pues no va a volver a pasar. Esto no se puede volver a repetir. Colombia no se puede permitir que vuelvan a hacer con sus ríos lo que ha sucedido con Cauca, lo que ha sucedido con tantos ríos en el país. Es doloroso incluso el hecho de que se hayan atrevido a tocar el único río que atravesaba el desierto en La Guajira, es porque ya tenemos, no hay más ríos. Era ese y ya. Y les importó un pepino porque debajo de él había carbón, porque había que llevárselo para otro lado. O sea, estamos perdiendo toda capacidad de racionalidad, es decir,
Es que sin agua la gente se es sencillo. Y por más que ese carbón nos vaya a llenar de dinero, pues no, sin agua no hay posibilidades de vida. Entonces, esos límites hay que volver a marcarlos, no los territoriales, no los límites que nos quieren imponer de no haga esto, no sea lo que usted quiere ser, sino que sea esto otro. Los límites de la dignidad, porque al pueblo organizado la principal apuesta es ponerle límites a la indignación y para eso necesita recuperar su dignidad. ¿Qué es lo que me hace digno a mí? ¿Me hace digna esta ropa? ¿Me hace digna la apariencia? ¿Me hace digno mi peinado? ¿O me hace digno que yo no permita que este daño se vuelva un patrón de comportamiento como ha sido hasta ahora y yo no haga nada? ¿Qué es lo que me hace digno? ¿Qué es lo que le hace digno al ser humano? ¿Qué es lo que está dispuesto a permitir? ¿Qué es lo que no está dispuesto a permitir? Miremos la imagen, por favor, del puente pescadero, porque quiero volverles a contar que toda lucha social sin un componente simbólico, por más importante que sea, y lo he dicho, me han puesto luchas importantísimas. Una vez en una conversación me pusieron la lucha por el PAC. Yo creo que yo estaba muy pequeña en esa época, o unas luchas que se han dado por derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y me decían, no, es que ahí nosotros no vemos el componente simbólico. Y yo les decía, búsquenlo, porque una lucha social sin componente simbólico se acaba, no termina de empezar. ¿Cuál es el componente simbólico? ¿Por qué la simbología es tan poderosa? ¿Por qué? Porque efectivamente lo que hace es indignarnos. Lo que hace es hacernos sentir mal con nosotros, como esa incomodidad, como yo no soporto esto, pero es que ¿por qué tienen que hacer este tipo de cosas? O sea, es que ¿en qué cabeza cabe que destruyan ese bosque de esa manera? Esa indignación es absolutamente necesaria. ¿Cómo la moldeamos para que esa indignación se organice? Porque muchos nos sentimos indignados, pero no sabemos qué hacer. Vamos, bueno, ¿y qué hago con la indignación? Pues la indignación hay que organizarla. Y la organizamos es juntándola con otra con un grupo de amigos. El movimiento surgió por 2 personas. Y esas 2 personas no fue que nos reproducimos, no empezamos una reproducción, sino que empezamos a conversar con otros. La lucha social se reproduce de la palabra y de los símbolos. Y este campesino tiene la maravilla de muchos años de trovar. Entonces, la trova sintetiza ese sentido. Es un elemento poderosísimo. Yo nunca he tenido esa posibilidad, mi palabra es otra. Lamentablemente, seguro me quitaron esa habilidad pequeñita, no sé qué pasó, pero muchos antioqueños tienen esa habilidad maravillosa de poner en rima, y si no les riman las cosas, no les suena bien. Entonces, empezamos a sintetizar en esas trovas algunas consignas, precisamente con los ríos represados ya no suben los pescados. Entonces, pues, es lógico, es coherente y contiene el sentido de que es que yo esos pescados los quiero para mi vida. No quiero que sufran, yo no quiero que tengan un mundo que les dificulte dónde subir, que les dificulte cómo reproducirse, cómo transitar. Entonces, ese con los ríos represados tiene una concreción de sentido que le decía yo a un cineasta sin ofenderlo. Eso es el cine, la concreción de sentido, esa síntesis tan maravillosa que se hace con la imagen, con la música, que nos hace sentir. Eso lo tiene en una trova, una estrofa bien hecha en el momento adecuado. Esa es la síntesis de la lucha. No deberíamos estar luchando todo el tiempo. Ojalá no deberíamos estar tranquilos, pero ese es el dolor, esa imagen que ustedes están viendo, el dolor que ha producido el fuego. Y la manera como se manifiesta es las movilizaciones sociales en nuestro proceso organizativo. Empezamos a decir, bueno, ¿qué tipo de organización queremos? Una organización, entonces, que lucha por la indemnización, porque EPN, empresas públicas, el gobierno tendrían que reparar el daño tan grande que han hecho. Por supuesto, una organización solo para eso. La gente empezó a decir, no, y los muertos.
pero es que los muertos no nos pueden pagar. La cultura del bariqueo, que necesitamos que se proteja, es que yo así me den una casa, quisiera seguir yendo a los ríos esperando la costa del oro. Yo quisiera seguir recorriendo el bosque, yo quisiera seguir pescando, es que me gusta el pescado. Y una de las cosas más terribles que pasó fue que ellos decidieron desconectar por completo el río y matar una cantidad de peces enorme. Un dolor tan grande a aquellas personas que hayan estado quizás en situaciones de mucho dolor, en situaciones de violencia muy fuertes, por ejemplo, cuando han habido masacres, cuando han habido asesinatos, que hayan estado en ese momento, pueden recordar el olor a la muerte. Es algo que no se puede describir. Es difícil, pero muy seguramente algunos. Es el olor a la muerte, no solo con. Cuando esto pasó, todos los que estábamos alrededor sentimos eso, ese olor a la muerte. No solo lo visual, la gran mortandad de veces que es muy dolorosa, y ahí está la comida, ahí está la genética, son miles de años de esos bocachicos que son una especie de territorio, miles de años con otro montón de especies que la gente adora por lo que representan, por la dignidad que representan. Ver los muertos, sentir el olor a muerte. Pues lo que sucede precisamente es que nosotros inmediatamente sentimos que la muerte venía hacia nosotros. El bienestar del territorio es el bienestar de las comunidades. No es lo que el falso desarrollo está diciendo, que esto se hace para que la gente esté bien. Si esto ocurre, la gente que ha vivido toda la vida con los pescados está mal. Es decir, es exactamente lo contrario a lo que están haciendo. Solo puede estar bien si el territorio que lo rodea está bien. Yo creo que nadie quiera vivir al lado, como mostrábamos en el puente, al lado de un puente de esas características, por más que ese puente signifique memoria. Todos íbamos ahí, parábamos, rezábamos, porque desde ese puente arrojaron a muchos seres queridos, los desaparecieron. Ese puente era sitio de oración, sitio de duelo. Pero con esa destrucción alrededor nadie se quería quedar. Cuando el puente estaba rodeado del bosque, era otra cosa. Es decir, nosotros no somos lo mismo sin el medio que nos rodea. Ese puente tenía sentido con ese medio. Hoy está debajo de las aguas, está completamente inundado y nos duele muchísimo. Pero lo cierto es que ese puente no era lo mismo con el bosque que sin el bosque. Así como nosotros no somos lo mismo sin el medio que nos rodea. Nosotros estamos hechos también de lo que nos rodea, estamos hechos de nuestra familia, estamos hechos de la familia elegida, de los amigos, de los compañeros que elegimos en la vida. No solamente estamos piel, huesos, un trozo de carne que le llaman cerebro. No, estamos hechos, lo que nos rodea también, estamos hechos del frío, de la lluvia, de las sensaciones, de las emociones, porque definitivamente no somos seres aislados. Y eso lo entendimos con mucha profundidad en esta lucha, porque no podemos solos. Y ahí nos quedó la conducta de necesariamente esta lucha se va a dar en común, en colectivo y en solidaridad con otros y esperando y anhelando las cosas. Sin eso no es posible. Yo les pediría que viéramos la última de las imágenes de nuestras movilizaciones y de nuestra organización social y comunitaria. Porque realmente creo que ahí se sintetiza un poco para dejar el espacio para preguntas. No sé si estoy con tiempo, no sé cuánto tiempo hablé, ¿estoy bien? Nadie me paró, nadie me dijo nada.
Esa imagen a mí me trae muchos recuerdos, fue en el año 2012. Nosotros no sabíamos cómo organizarnos, no sabíamos qué era lo que teníamos que hacer. Simplemente nos fuimos a ese sitio, que es el Valle de Toledo. Hoy ahí en ese mismo sitio queda una base militar. La mayoría de los megaproyectos llegan con el componente militar. Y empezamos a llamar gente y empezó a llegar un montón de manera inesperada. Nosotros no esperábamos que llegara tanta gente para hablar de esto, de las preocupaciones que teníamos, de los desalojos, del desplazamiento que estaba ya ocasionando la obra. Es ahí en una asamblea comunitaria en donde se decide que el movimiento debe tener grupos, que lo que tenemos que hacer es empezar a organizarnos por los más cercanos. Cuando me preguntan yo qué tengo que hacer, yo siempre el primer paso es júntate con los más cercanos, a hacer algo que consideres fundamental para la dignidad. ¿Y quiénes son los más cercanos? A veces es el papá, para mí era un amigo vecino. Para otros puede ser su amigo de la playa, con el que pescan. Para otros puede ser su amigo de la universidad, con el que estudiaron, se encontraron y se conectaron en sus formas de ver el mundo. Pero hay que juntarnos y esta es la expresión de esa juntanza. Y entonces dijimos, juntémonos eso por los más cercanos, con los que empecemos a conversar más, porque necesitamos información de lo que esté ocurriendo. Porque EPM empezó a decir, no, nosotros estamos haciendo esto. Entonces la gente decía, eso nunca lo hicieron. O sea, esa es la contrastación que requiere una lucha. ¿Qué dicen las empresas? ¿Qué dice el gobierno? Y nosotros que estemos en el territorio organizados, y por eso es que les molesta tanto la organización social y comunitaria, porque es un elemento de contrastación de la realidad, de disputa por la verdad. Y esa disputa es día a día. Hoy están diciendo, acabo de terminar una reunión con la alcaldesa de los municipios de la zona, para decir, es que ustedes no se pueden sentir especiales porque son defensores de derechos humanos. Nosotros no nos sentimos especiales, pero sí tenemos un riesgo diferenciado. Lamentablemente, no debería ser así. Pero el hecho de que lo desconozcan las administraciones, los entes gubernamentales, nos pone en más riesgo. Solo su desconocimiento nos pone en más riesgo. Porque esa es la realidad que tenemos. Esa es la disputa. Entonces, cuando yo le digo, a ver, señora, usted vivió tal día, tal fecha, a esta hora, cuando ocurrió este atentado, cuando en esa movilización que ustedes están ahí, supuestamente se les disparó una ráfaga de un miembro del ejército, que pudo haber sido un accidente, sí, pero que nos dejó en riesgo, que nos puso en riesgo. Entonces, cuando uno está en estas luchas, necesariamente tiene que tener la realidad en el momento, para poder disputársela a ese discurso oficial y a ese discurso que intenta tergiversar, tranquilizar, aminorar esas realidades tan duras. Y no es lo mismo que te estén diciendo sobre el territorio Caucasia que están viendo ahí. Es un territorio supremamente violento, con un montón de actores armados, pero con una gente bellísima. Entonces no es lo mismo que por las noticias salga, en Caucasia sucede esto, que la gente diga, no señores de las noticias, lo que está sucediendo es esto. Eso impide que el país se caiga. Eso es lo que ha sostenido este país, la gente organizada que es capaz de dignamente, como este niño que es pescador, que es hijo, que es nieto de un pescador, sale a defender esos peces y sale con su propia cartelera, como lo dice ahí, porque considera que su felicidad está ahí. Esa es su felicidad. Y esa gente es la que ha sostenido a este país, porque no han sido sus dirigentes, sus perversos dirigentes, que no han entendido la importancia de que este niño se le respete su derecho a ser feliz con los peces, no se le imponga otra cosa, otra dinámica, que por las noticias estén hablando de su territorio con mentiras. Él tiene la necesidad de decir, eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando aquí es esto. Y las organizaciones sociales lo que tenemos que hacer es encontrar los medios para que él, con su propia voz, diga lo que está sintiendo, quiere, lo que sueña y lo que está pasando. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel Cristina. Es una lástima, el tiempo de televisión es muy corto.
Es una lástima que no podamos seguir conversando, pero antes de irnos, queremos obviamente darle la oportunidad a las personas que han estado escribiendo a través del chat, del Facebook, y ahí trasladamos una pregunta que la hace Ricardo Antonio, que que es en relación un poco a esa introducción que veníamos haciendo antes de tu presentación. Es que aquí en el Quindío están sucediendo cosas, se vienen cosas muy jodidas y qué tan organizados estamos. Entonces, él nos pregunta, el Quindío viene siendo amenazado por la construcción de casi una docena de pequeñas centrales hidroeléctricas en los municipios de la cordillera. El desastre socioambiental de este proyecto puede traer dimensiones aún por precisar. ¿Qué les puede recomendar a las organizaciones sociales, ambientales, que desde ya se organizan para oponerse a estos proyectos? Yo creo que ha sido de pronto, has visto algunas manifestaciones que han hecho en el a través de varios colectivos. Pero bueno, ¿hasta dónde, qué necesitamos? ¿Cómo juntarnos? ¿Cómo hacer que vamos a evitar estamos defendiendo el territorio? Que evitemos el asesinato de la biodiversidad. Bueno, yo creo que lo más importante son las ganas. Sin ganas, eso no. Entonces, si ya Ricardo está unido, quieto, si tú estás inquieta, pues ya hay dos personas. Bueno, sí. Vamos, el elemento fundamental para iniciar esta lucha. ¿Qué es lo otro que diría? Creo que lo más importante es ser genuino. No hay manera, no hay una fórmula. No podemos imitar a otros en las redes sociales. Entonces, lo más importante es encontrar esos símbolos, eso que los haga sentir orgullosos. Estamos en el cañón, la gente se siente y recuperó ese sentido del ser cañonero, pero ¿qué tenemos que sentir vergüenza de esto? Hay que recuperar eso que nosotros, de nosotros. También eso ha sido un debilitamiento al quitarnos esa autoestima y decirnos que somos extranjeros de esos otros países, nada. Entonces hay que encontrar definitivamente ese elemento simbólico que nos haga sentir orgullosos de eso que somos, de ese lugar donde nacimos, esa tierra, y todo lo que nos mueva a esas ganas. Pueden ser como nosotros las trovas, yo solo puedo poner ejemplos, pero ustedes sabrán que específicamente, digamos, el árbol, la palma, hay un montón de cosas maravillosas de las cuales se pueden sentir orgullosos, pero ustedes son los únicos que pueden decir es esto, este es el elemento simbólico para adelantar la lucha. Y lo otro, y eso hace parte de la genuinidad, o sea, no podemos perdernos, como lo he dicho y he tenido una discusión muy grande con las ONGs, porque si bien las necesitamos, una lucha tiene que ser genuina, una lucha tiene que tener ese espíritu, ese arraigo, la gente en cada una de esas casitas, y no puede haber una lucha que reproduzca los sentidos verticales que tienen estructuras de poder que nos están haciendo. Para nosotros es asambleario. Claro que sí. Por supuesto hay algunas personas que nos han elegido durante muchos años, pero ahí hay un montón de gente diciendo en asamblea, en deliberación pública. La otra invitación es hagan asambleas comunitarias, que estén en permanente diálogo. Eso construye muchísimo. Esa es la verdadera democracia, la democracia directa. La democracia representativa está mandada a recoger. Totalmente. Hace mucho que se mandó a recoger y necesariamente uno tiene que estar en contacto, en conexión permanente, en ese diálogo, porque si no es difícil construir ese proceso organizativo. Y lo otro que les diría, además, es cuando uno se traza un objetivo, sobre todo en pequeñas centrales, que hay tantos discursos, digamos en grandes centrales hay un consenso a nivel mundial del acto que genera una pequeñas centrales tienen una complicación, es que siempre les van a decir, es que esta es chiquita,
es que esto no va a ser como lo que Hidroituango, es que no vaya a comparar, o como lo que está pasando con los proyectos de pequeñas megaminería. También, que también dicen, no, esta mina va a ser más pequeña. El asunto de la escala es una forma de distorsionar la realidad. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que no hacen una gigante, sino que hacen un montón de pequeñas, que producen un daño enorme también, que si uno se pone a sumar los megavatios, que si uno se pone a sumar las tierras que están destruyendo, pues es que el daño es enorme, porque es que no es lo mismo una central que 12. La 12 es una cosa gravísima, grandísima. Y entonces les iba a contar que en el departamento de Caldas, la gente tiene una experiencia nefasta con unas microcentrales que han secado las fuentes hídricas, dejado sin las entradas. Hay un montón de microcentrales. Si hay un departamento en este país que tenga la experiencia clara de lo que ha sucedido, es el departamento de Caldas. Entonces la gente, digamos que tiene ahí al lado la experiencia, lo que pasó con la represa LD, la PCH LD. Todo el mundo sabe qué pasó. Todo el mundo sabe lo que ocurrió. Y entonces lo que hace el gobernador del departamento de Caldas es traerlo a Antioquia, al suroeste antioqueño, a ver otra central, otra pequeña central hidroeléctrica, decirle, no, es que el problema es que los que hicieron esa no la supieron. Los que hicieron esa fue que se equivocaron y el problema es de tecnología y miren que esta sí funciona bien. Pero claro, los traen y les muestran es a los empresarios, pero no pueden hablar con la gente que sufrió y que se tuvo que ir de ahí. Y yo creo que lo otro que tiene que tener una lucha por la defensa de las aguas, por la defensa del territorio, es los ojos muy abiertos para el engaño. El engaño siempre está ahí. Casi que nos vuelven desconfiados. Creo que el 50% de mi trabajo en el mundo es decirle a la gente desconfíe. Desconfíe. Porque la gente del campo, la gente de la ruralidad, tenemos ese espíritu amoroso, siempre confiamos en todos y por eso es que nos va tan mal y siempre engañan a la gente. Ay, pero doña Isa me dice, pero es que vea a ese señor ingeniero por acá sudando, no importa, yo le tengo que ayudar, qué pecado ese señor, y ese señor es el que va a ir a expropiarla, le va a quitar todo. Entonces a uno sí le tiene que dar mucho, y no es ser menos humanos, es tener claridad que esas personas van a hacernos daño. Nosotros en esa humildad, pues lo que han hecho es abusar de esa humildad. Y no por el hecho, esa excusa sí es aterradora y yo no la soporto. Y es que entienda que esto no es un asunto mío, esto es un asunto del gobierno, yo simplemente estoy trabajando. ¿No? Todos decidimos trabajamos. Y trabajamos del lado de los opresores o del lado de los oprimidos. Pero no hay punto intermedio. No vengan a decir esos ingenieros, esos trabajadores que son iguales que nosotros. Ellos están trabajando para el opresor y para la destrucción y nosotros los debemos tratar como tal, sin miramientos, sin dejar nuestra humanidad, pero para el lado de los demás. Pero esa humildad y esa humanidad nos ha traído un montón de problemas, de engaños, de sacrificios en el territorio. De nuevo, Isabel Cristina, lamentamos tenernos que ir con esta conversación como se estaba poniendo interesante. De todos modos, intentamos aclararte pues, las inquietudes de las personas que estaban escribiendo. Sí esperamos que alguna vez tengamos la oportunidad de tenerte con nosotros en un encuentro y ojalá de manera presencial. Deseamos mucha suerte en todos tus proyectos, obviamente al movimiento, obviamente a la asociación. Y pues nada, yo creo que en parte también eso que acabas de decir con relación a de qué lado estoy, no siempre nos va a poner en, como dicen, digamos que los gobiernos en oposición al desarrollo. Yo creo que eso es también una mentira que nos han estado echando. Este departamento del Quindío está inundado de corrupción. Entonces hay que desconfiar e incluso hay que pensarnos también con quién nos juntamos. También aquí ya hay que mirar con desconfianza